Introducción, el código sagrado de los negocios. Donde el propósito eterno se encuentra con la estrategia terrenal. Dios es el primer emprendedor de la historia. Creó el universo de la nada, estableció leyes, delegó autoridad y sembró propósito en cada ser. Así comienza toda historia de prosperidad, con una idea divina y una acción humana. Y así comienza también este libro. El mundo moderno está lleno de fórmulas sobre cómo hacerse rico, sobre cómo invertir, escalar o facturar. Pero, a pesar de tanta información, millones siguen vacíos, endeudados o confundidos. Porque la riqueza verdadera no empieza en el bolsillo, sino en la mente y el espíritu. El código sagrado de los negocios no te enseñará a ganar dinero rápido, te enseñará a construir abundancia duradera, con sentido y propósito eterno. Durante siglos, se nos enseñó a separar lo espiritual de lo material. A rezar el domingo y trabajar el lunes como si fueran dos mundos distintos. Pero el Creador nunca trazó esa división. En la Biblia, los grandes hombres de fe también fueron hombres de negocios. Abraham administraba rebaños, José diseñó estrategias económicas, Salomón comerciaba con oro y madera, y Jesús mismo habló en parábolas de inversión, siembra, multiplicación y servicio. La fe no está peleada con la productividad. De hecho, la fe es la raíz del verdadero emprendimiento. Todo negocio nace de creer en algo que todavía no existe. Todo empresario auténtico es un creador, un sembrador de futuros invisibles. Y toda empresa con propósito es, en esencia, un altar donde se honra al Creador a través del trabajo. El principio de todo, la semilla. Cuando Dios quiso bendecir al hombre, no le dio un bosque, sino una semilla. No le entregó abundancia instantánea, sino la capacidad de cultivarla. En esa metáfora se esconde el secreto de toda prosperidad, la abundancia no se recibe, se desarrolla. Por eso, la primera parte de este libro, Semillas de Abundancia, el negocio de la tierra, te lleva de regreso al origen. La tierra fue el primer maestro de negocios de la humanidad. Enseñó paciencia, observación, sacrificio y recompensa. Cada semilla nos recuerda que todo lo grande empieza pequeño, que la riqueza se construye con tiempo, y que no se puede cosechar lo que no se sembró. Pero también hay algo más profundo, sembrar es un acto de fe. El agricultor no ve la cosecha mientras trabaja, pero confía en el proceso. Del mismo modo, el emprendedor espiritual actúa sin ver el resultado, pero sabiendo que las leyes divinas de prosperidad nunca fallan. Cada acción con propósito es una semilla. Cada decisión alineada con tu fe es una raíz. Y cada resultado justo es una cosecha bendecida. De la tierra al intercambio, el valor del comercio justo. Una vez que el ser humano aprendió a cultivar, descubrió algo aún más poderoso, podía intercambiar. El comercio no nació del egoísmo, sino de la cooperación. Uno cultivaba trigo, otro criaba ovejas, y ambos ganaban al compartir lo que tenían. Esa fue la segunda gran revelación divina sobre la prosperidad, la riqueza crece cuando circula. La segunda parte del libro, Rutas de Oro, el negocio del comercio, nos enseña que prosperar no es acumular, sino fluir. Dios bendice al que da, al que comparte, al que crea puentes entre la necesidad y la abundancia. El comercio justo no solo mueve dinero, sino confianza, no solo genera valor, sino comunidad. El rey Salomón lo entendió mejor que nadie. Su sabiduría le permitió convertir a Israel en un centro internacional de comercio, arte y conocimiento. Pero su grandeza no estuvo en el oro, sino en su comprensión del principio espiritual detrás de toda riqueza. La sabiduría es el activo más rentable del universo. El sabio construye imperios sin perder su paz. El necio destruye su riqueza mientras la cuenta. Por eso, el código sagrado de los negocios no busca enseñarte cómo ganar más, sino cómo ganar mejor. Porque la verdadera riqueza no consiste en tener, sino en mantener el alma intacta mientras creces. El negocio del servicio, la cumbre de la prosperidad. La tercera parte del libro, El talento multiplicado, el negocio del servicio, revela el nivel más alto del éxito, el servicio.
Cuando Jesús contó la parábola de los talentos, no estaba hablando de dinero, sino de responsabilidad. Cada uno de nosotros es un administrador del capital divino que se nos confió: tiempo, dones, creatividad, energía, amor. Y el cielo mide la prosperidad no por lo que acumulas, sino por lo que multiplicas para los demás. El siervo que escondió su talento bajo tierra representa a quienes viven con miedo, creyendo que si se exponen perderán. Pero la verdad es otra: el talento no compartido se marchita. El talento multiplicado bendice generaciones. Por eso, este libro te invitará a redefinir tu concepto de negocio. No es solo vender, sino servir. No es solo producir, sino contribuir. No es solo crecer, sino inspirar. Cuando un emprendedor pone su talento al servicio del bien, se convierte en socio de Dios. Y ningún socio del cielo trabaja en pérdida. Una nueva visión del dinero y del propósito. Vivimos en una era donde el dinero se idolatra o se demoniza. Unos lo aman sin límites, otros lo rechazan por culpa o miedo. Pero el dinero, en realidad, es neutral. Es energía en movimiento. Y su dirección depende de la intención de quien lo maneja. Dios no se opone a la riqueza, se opone a la codicia. Jesús nunca dijo bienaventurados los pobres de bolsillo, sino los pobres en espíritu, es decir, los humildes de corazón. Porque el dinero puede ser una bendición o una carga, dependiendo del espíritu con que lo uses. El dinero en manos de un hombre con propósito es una herramienta divina. Construye escuelas, alimenta familias, genera trabajo, transforma naciones. Pero el mismo dinero, en manos del ego, destruye. Por eso, este libro quiere ayudarte a sanar tu relación con la riqueza. A entender que prosperar no es un pecado, sino una misión. Y que si Dios te da talentos, ideas y oportunidades, no es para esconderlas bajo el miedo, sino para multiplicarlas con amor y sabiduría. ¿Cómo usar este libro? Cada parte del código sagrado de los negocios está diseñada como un viaje. No como una lectura rápida, sino como una transformación gradual. Cada capítulo contiene principios eternos traducidos al lenguaje práctico. Cada reflexión busca despertar en ti una nueva forma de pensar sobre el dinero, el trabajo y el propósito. Cada enseñanza puede aplicarse en lo personal, lo profesional o lo espiritual. No leas este libro con prisa. Léelo con hambre de comprensión. Subraya, reflexiona, ora y actúa. Porque el conocimiento sin acción es semilla sin tierra. El código sagrado solo se activa cuando lo vives. Cuando haces negocios con integridad, tratas a tus clientes con respeto, pagas a tus empleados con justicia y siembras en el alma de otros lo que quisieras cosechar en la tuya. Un mundo que necesita empresarios con alma. Hoy el planeta clama por una nueva generación de líderes. No solo innovadores, sino íntegros. No solo exitosos, sino sabios. No solo ricos, sino responsables. El empresario del futuro no será el que más facture, sino el que más sirva. El que entienda que cada producto, cada proyecto y cada idea puede ser una extensión del amor de Dios en la tierra. Si el mundo está lleno de injusticia, no es por falta de recursos, sino por falta de conciencia. Y ahí es donde entra tu papel: despertar, elevar tu nivel de pensamiento y convertirte en un portador de abundancia con propósito. Porque no hay nada más revolucionario que un corazón próspero. Uno que usa la riqueza para sanar, no para dominar. Que construye puentes, no muros. Y que entiende que cada decisión financiera es también una decisión espiritual. Una promesa para el lector. Este libro no te promete dinero fácil, pero sí te promete claridad. Y la claridad, en los negocios y en la vida, vale más que el oro. Te promete reconciliarte con tu llamado. Te promete recordarte que tu vocación, sea cual sea, es un campo de misión donde puedes glorificar a Dios con excelencia. Te promete mostrarte que la abundancia no es cuestión de suerte, sino de alineación. Y que cuando tu propósito se sincroniza con el propósito divino, el universo entero conspira a tu favor.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este versículo es, en realidad, el núcleo del código sagrado de los negocios. No se trata de dejar de buscar las demás cosas, sino de poner primero lo que da sentido a todo lo demás. Cuando tu negocio sirve al reino, es decir, al bien, a la verdad, a la justicia, entonces el éxito deja de ser lucha y se vuelve consecuencia. La unión del cielo y la tierra. En el fondo, este libro es una reconciliación entre el espíritu y el sistema, entre la fe y la finanza, entre lo eterno y lo cotidiano. Porque, ¿de qué sirve orar por abundancia si tu mentalidad sigue siendo de escasez? ¿De qué sirve tener fe si no siembras acción? ¿De qué sirve trabajar duro si olvidas el propósito? Dios no te creó para vivir dividido, sino completo. Tu alma, tu mente y tu trabajo deben moverse al mismo ritmo. Cuando logras esa unidad, tus negocios se convierten en oraciones vivas. Y tu prosperidad, en testimonio. Un mensaje directo del autor. No escribí este libro desde la teoría, sino desde la experiencia. He visto cómo los principios bíblicos aplicados con inteligencia producen resultados reales. He visto empresarios quebrados por dentro aunque ganen millones, y otros felices con menos, porque trabajan con propósito. Por eso, este libro no pretende moralizarte, sino empoderarte. No quiere imponerte una fe, sino despertarte una conciencia. No busca que seas religioso, sino sabio. Quiero que entiendas que Dios no está ausente de tu negocio. Está en cada idea que te ilumina, en cada cliente que te llega, en cada oportunidad que se abre y en cada puerta que parece cerrarse para redirigirte hacia tu destino. La fe no se practica solo en el templo, sino también en el mercado. Y cuando haces negocios con principios divinos, estás honrando al Creador con tu trabajo diario. En definitiva, el código sagrado de los negocios es un viaje hacia el equilibrio perfecto entre espíritu y estrategia. Entre inspiración divina y ejecución práctica. Entre fe y acción. Te invito a leer con el corazón abierto, la mente despierta y las manos dispuestas a sembrar. Porque este libro no es un punto de llegada, sino de partida. Una puerta hacia una nueva forma de entender la prosperidad, no como una meta, sino como un camino. Y al final de ese camino, descubrirás una verdad poderosa. No hay negocio más rentable que el que hace alianza con Dios. Bienvenido al viaje. Bienvenido al propósito. Bienvenido al código sagrado de los negocios. Prefacio del libro, El Código Sagrado de los Negocios. Cada generación tiene sus propios templos. Los antiguos adoraban en montes y altares, la nuestra, en oficinas, pantallas y salas de juntas. Pero el espíritu que mueve al hombre sigue siendo el mismo, el deseo de crear, multiplicar y dejar huella. Y ahí, justo en ese deseo, comienza este libro. El código sagrado de los negocios nació de una certeza profunda: Dios nunca estuvo en contra de la prosperidad, sino del egoísmo que la corrompe. Desde el Génesis hasta los Evangelios, la Biblia está llena de historias de productividad, comercio, servicio y expansión. Los profetas, los patriarcas y los reyes fueron, en su tiempo, empresarios de la fe, transformadores de realidades que usaron lo que tenían en las manos para cumplir un propósito divino. Este libro no pretende inventar nada nuevo. Solo recordar lo que olvidamos. En tiempos donde la avaricia se disfraza de éxito y la superficialidad se confunde con abundancia, urge volver a las raíces espirituales del trabajo. Urge comprender que el dinero es un mensajero, lleva la intención de quien lo mueve. Y si lo haces con propósito, puede ser un instrumento de Dios para sanar, crear y bendecir. Un llamado a los constructores del reino. La semilla de este libro comenzó a germinar cuando entendí que muchos emprendedores sienten una división interior, por un lado su fe, por otro su negocio.
Creen que prosperar económicamente es mundano o que servir a Dios implica renunciar a la riqueza. Pero esa es una falsa dicotomía. Dios nunca quiso pobreza, sino plenitud. Jesús habló más de dinero que de casi cualquier otro tema, no porque lo idolatrara, sino porque sabía el poder que tiene sobre el corazón humano. El problema no está en poseer, sino en ser poseído por lo que posees. Por eso, este libro está escrito para quienes desean ser canales de abundancia, no depósitos. Para los que entienden que los negocios pueden ser también ministerios. Que vender con integridad, producir con excelencia y servir con amor es una forma de adoración. El código sagrado de los negocios es un manifiesto para los nuevos constructores del reino, emprendedores, líderes, agricultores, comerciantes, creativos, profesionales. Todos los que buscan unir espiritualidad con productividad. La sabiduría antigua en el lenguaje de hoy. En cada página encontrarás un puente entre la Biblia y el mundo moderno. Los relatos de Abraham, Isaac, Jacob, José, Salomón y Jesús no son solo historias religiosas, son códigos de liderazgo, inversión, negociación y servicio. Cuando Abraham salió de su tierra, hizo lo que hoy llamamos una expansión internacional. Cuando José interpretó los sueños del faraón, estaba diseñando el primer plan de ahorro e inversión a gran escala. Cuando Salomón administró el templo y el comercio de Israel, fue un estratega financiero con visión global. Y cuando Jesús habló de talentos, estaba enseñando principios de productividad, riesgo y retorno divino. Todo esto estaba allí, en el texto sagrado, esperando que lo viéramos con ojos nuevos. Porque la Biblia no es solo un libro de fe, sino también un manual de gestión humana inspirado por el cielo. Y los grandes negocios, los que perduran, no se construyen solo con inteligencia, sino con sabiduría. La inteligencia analiza, pero la sabiduría comprende. La inteligencia busca oportunidades, pero la sabiduría crea propósito. La inteligencia gana dinero, pero la sabiduría genera legado. Este libro busca enseñarte precisamente eso, cómo activar la sabiduría divina en tus decisiones empresariales. Cómo sembrar, comerciar y servir desde una conciencia espiritual que eleva todo lo que tocas. El origen del código sagrado. El negocio nació en el corazón de Dios mucho antes que en la mente del hombre. El código sagrado de los negocios no es una teoría moderna ni una moda espiritual con terminología empresarial. Es la reaparición de un principio antiguo, anterior a los mercados, a las monedas y a los contratos. Es la relectura de las leyes divinas que rigen la abundancia desde el Génesis, el orden invisible que gobierna toda creación próspera. Porque antes de que existiera Wall Street, existía un jardín. Y antes de que existieran empresas, existía un llamado, sé fructífero y multiplícate. Esa fue la primera instrucción económica del universo, el primer mandato de productividad divina. El hombre fue diseñado para crear, cultivar, servir y multiplicar. Pero en algún punto de la historia confundimos la abundancia con acumulación, el servicio con servidumbre y la prosperidad con posesión. El código sagrado viene a recordarnos que el verdadero éxito no está en cuanto tienes, sino en cuanto floreces. Este código se revela en 4 leyes eternas, tan simples como profundas, tan antiguas como actuales. Cada una de ellas es una puerta a un nivel superior de entendimiento, el nivel donde la espiritualidad y el emprendimiento se reconcilian. ¿Por qué código? Porque hay leyes invisibles que gobiernan la abundancia, igual que las leyes físicas gobiernan la naturaleza. Ignorarlas te empobrece, conocerlas te libera. Estas leyes no son teorías, son verdades universales. Están escritas en las Escrituras, pero también en la vida cotidiana. La ley de la siembra y la cosecha, el ciclo eterno de la abundancia. Nada en la creación prospera sin siembra. Toda cosecha, visible o invisible, comienza con una semilla. Y esa semilla no siempre es dinero, puede ser una palabra, una idea, un gesto de fe, una decisión correcta. Dios diseñó el universo para responder a un principio constante, lo que siembras, cosechas. Pero esta ley no castiga ni premia,
enseña. Cuando siembras desde la escasez, atraes más necesidad. Cuando siembras desde el amor, atraes expansión. La tierra no discrimina, solo multiplica lo que recibe. Por eso, el empresario espiritual entiende que cada acción es una semilla. Un producto bien hecho, siembra. Una promesa cumplida, siembra. Una palabra amable al cliente, siembra. Una donación silenciosa, también siembra. Y cuando llega la cosecha, no hay sorpresa, solo gratitud. Los antiguos patriarcas lo sabían. Abraham no prosperó por suerte, prosperó porque entendió el ritmo de Dios. Siguió sembrando, incluso cuando la tierra parecía árida. Porque sabía que el milagro no ocurre cuando ves el fruto, sino cuando decides sembrar de todos modos. Esa es la clave, sembrar aún sin ver, confiar aún sin sentir, actuar aún sin garantía. Porque la fe es la semilla más poderosa del universo, y su cosecha se llama abundancia. La ley del servicio como multiplicador, dar es crecer. En el mundo, muchos creen que se crece cuando se cobra más, en el reino, se crece cuando se sirve mejor. El servicio es el multiplicador divino. Cada vez que sirves, activas una economía invisible, la del dar y recibir en equilibrio. Jesús lo explicó con su propia vida. No vino a ser servido, sino a servir. Y ese principio lo cambió todo, porque quien sirve desde el corazón nunca pierde, se multiplica. La parábola de los talentos nos lo recuerda, los siervos que sirvieron con lo que tenían fueron recompensados. El único que perdió fue el que se paralizó por miedo. No fue la falta de recursos, sino la falta de entrega lo que lo empobreció. En el código sagrado, servir no es bajar la cabeza, sino elevar el propósito. Cuando sirves, te conectas con la fuente. Cuando ayudas a otros a prosperar, estás abriendo el canal para tu propia expansión. Y aquí hay una verdad poderosa, Dios no bendice el egoísmo, bendice la utilidad. El agua que fluye se mantiene viva, la que se estanca, se pudre. Así también el dinero, el conocimiento y el talento. El secreto no es retener, sino circular. Y cuanto más das, más crece tu capacidad de recibir. Por eso, todo negocio que nace del espíritu de servicio, que busca solucionar, aliviar, inspirar o transformar, está alineado con el modelo original de prosperidad divina. Porque en el reino, el más grande es el que más sirve. La ley de la integridad como magneto de bendición, ser es más rentable que parecer. En los negocios humanos, la apariencia puede engañar, en los negocios de Dios, la integridad lo es todo. La integridad no es perfección, es coherencia. Es el arte de mantener una sola voz entre lo que piensas, dices y haces. Dios no prospera a los astutos, prospera a los auténticos. No busca al que aparenta pureza, sino al que camina con verdad. Y esa verdad, aunque a veces parezca costosa, es la inversión más segura que puedes hacer. La integridad es un magneto de bendición porque genera confianza, y la confianza es la moneda más valiosa del cielo y de la tierra. Un negocio íntegro atrae oportunidades, alianzas, clientes y favor divino, porque vibra en la frecuencia de la verdad. Mientras muchos construyen imperios sobre la mentira, el hombre o la mujer de integridad construyen sobre roca. Y cuando llegan las tormentas, porque siempre llegan, solo el edificio con cimientos de verdad permanece. Ser íntegro no es solo no mentir, es honrar tu palabra incluso cuando te cuesta. Es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Es elegir el bien, aunque nadie lo aplauda. Esa energía, ese compromiso con la verdad, es lo que activa la protección divina sobre tu camino. Porque la integridad no solo atrae bendición, también repela destrucción. Quien negocia con integridad vive con paz, y esa paz es la mayor forma de prosperidad. La ley del propósito como fuente de poder, cuando sabes por qué, el cómo se revela. El propósito es el motor oculto detrás de toda prosperidad duradera. Sin propósito, el dinero se vuelve vacío, con propósito, el dinero se vuelve sagrado. El código sagrado enseña que el propósito no se inventa, se descubre.
Está grabado en tu espíritu desde antes de que nacieras. Es la razón por la cual tienes ciertos dones, ciertas pasiones y ciertos desafíos. El propósito es tu coordenada divina en el mapa del mundo. Cuando lo sigues, todo se alinea, las puertas se abren, las ideas fluyen, las personas correctas aparecen. No porque la vida sea más fácil, sino porque caminas en dirección correcta. El propósito convierte el trabajo en vocación, la empresa en misión y la ganancia en legado. Mira a los grandes ejemplos bíblicos. José usó su don de interpretación no solo para prosperar, sino para salvar una nación. Esther usó su posición no para su comodidad, sino para cumplir su destino. Pablo convirtió su conocimiento en una red global de transformación. Ellos no trabajaron por dinero, sino por destino. Y, en consecuencia, Dios les proveyó abundancia más allá de lo material. Tu negocio debe ser una extensión de tu propósito. Si lo que haces no sirve a tu alma, no importa cuánto gane, te empobrece. Pero si lo que haces vibra con tu misión, incluso lo pequeño se vuelve eterno. El propósito te da dirección, energía y enfoque. Y ese enfoque es poder. Porque cuando sabes por qué haces algo, el cómo siempre se revela. Síntesis del código, el equilibrio divino del éxito. Estas 4 leyes no compiten entre sí, se complementan. Son los 4 pilares del templo del empresario del reino. 1. Siembra y cosecha, principio de acción y consecuencia divina. 2. Servicio, camino de expansión espiritual y material. 3. Integridad, fundamento ético que sostiene toda bendición. 4. Propósito, motor interior que da sentido y dirección. Cuando estas leyes se activan juntas, el éxito deja de ser accidental y se vuelve inevitable. Porque ya no dependes del azar ni del mercado, sino del orden sagrado que gobierna la vida misma. El código sagrado no se impone, se encarna. No se estudia, se vive. No se memoriza, se aplica. Y cuando lo aplicas, algo cambia, tus negocios dejan de ser un medio de supervivencia y se convierten en un instrumento divino. Tu prosperidad deja de ser un privilegio y se vuelve una herramienta para bendecir. Así nace y renace el código sagrado de los negocios. Una forma de recordar que el verdadero empresario no busca solo ganancias, sino sentido. Que su éxito no depende del mercado, sino del alma. Y que su prosperidad no se mide en cifras, sino en impacto. Porque en el principio fue la semilla. Y la semilla fue dada por Dios. Y todo aquel que la siembra con fe, la cuida con integridad, la ofrece con servicio y la riega con propósito. Cosecha abundancia sin fin. La ley de la siembra y la cosecha. La ley del servicio como multiplicador. La ley de la integridad como magneto de bendición. La ley del propósito como fuente de poder. Quien las entiende, no depende solo de la economía del mundo, sino del sistema celestial de provisión. Y eso no es misticismo, es estrategia divina. El código sagrado no es una fórmula mágica, sino una forma de mirar el trabajo con ojos de fe y de eternidad. Es una manera de recordar que toda creación humana, si está alineada con el bien, tiene respaldo divino. 3 caminos hacia la prosperidad divina. El libro está dividido en 3 partes, que representan los 3 niveles de expansión de la riqueza según la historia bíblica y la experiencia humana. 1. Semillas de abundancia, el negocio de la tierra. Aquí regresamos al principio. A los patriarcas que cultivaron no solo alimentos, sino fe. Aprenderás cómo el trabajo con la tierra enseña las mismas leyes que rigen cualquier negocio: paciencia, visión y perseverancia. También verás cómo los negocios verdes de hoy son, en realidad, un retorno a la primera instrucción divina: cuida y cultiva la creación. 2. Rutas de oro, el negocio del comercio. En esta sección viajamos desde los campos hacia los mercados. Analizamos a Salomón, el primer gran CEO bíblico, y exploramos cómo los principios de intercambio justo, alianzas y visión global siguen siendo las bases de todo comercio ético y exitoso.
Descubrirás cómo aplicar valores antiguos a los mercados digitales y globalizados de hoy, sin perder el alma en el proceso. 3. El talento multiplicado, el negocio del servicio. El tercer nivel es el más elevado, comprender que servir es el verdadero negocio de la vida. Jesús enseñó que el mayor es el que sirve, y esa enseñanza es la base de toda marca personal con propósito. Aquí aprenderás a convertir tus talentos en herramientas de transformación, a liderar desde la humildad y a construir negocios que bendicen a las personas, no solo las cuentas bancarias. Estas tres rutas, tierra, comercio y servicio, son el mapa del código sagrado. Representan la evolución natural del espíritu emprendedor, de sembrar, a intercambiar, a servir. Cada etapa es una forma distinta de multiplicar la gracia y la abundancia. El espíritu detrás de la letra. Este libro no fue escrito para teorizar sobre Dios, sino para invitarte a asociarte con Él. No busca convencerte, sino recordarte lo que ya sabes en lo profundo, que la verdadera prosperidad está en la alianza entre el cielo y la tierra. Cada historia, cada capítulo, cada reflexión fue diseñada para ser útil, práctica y reveladora. Encontrarás ejemplos bíblicos, pero también aplicaciones modernas, meditaciones espirituales, pero también estrategias accionables. Porque el Espíritu Santo no solo inspira oraciones, también inspira proyectos, empresas, inversiones y soluciones creativas. Y déjame decirte algo sin rodeos. Dios no te creó para sobrevivir, sino para administrar. No te puso en este mundo para conformarte, sino para conquistar con amor y sabiduría. No te dio talentos para esconderlos bajo la tierra, sino para multiplicarlos. Por eso, cada página de este libro quiere despertar algo dormido en ti, el ADN creador con el que fuiste diseñado. El mismo que movió a Noé a construir un arca, a Abraham a dejar su tierra, a José a interpretar sueños y a Jesús a transformar el mundo con palabras y servicio. Una invitación personal. Mientras escribía este libro, entendí que los negocios son oraciones en movimiento. Cada transacción, cada idea, cada servicio ofrecido con amor puede ser una forma de bendecir al prójimo. Y cada vez que eliges actuar con integridad en un mundo que glorifica la trampa, te conviertes en un testimonio viviente del reino. Así que, lector, este prefacio no es una introducción, sino una invitación. A que dejes de ver el dinero como un fin, y lo veas como un medio para servir. A que conviertas tu empresa, tu emprendimiento o tu profesión en un canal de luz. A que eleves tu mentalidad financiera al nivel espiritual donde todo cobra sentido. En un mundo lleno de ruido, este libro es una pausa. Un recordatorio de que aún es posible prosperar con propósito, crecer sin perder el alma, y construir riqueza sin sacrificar la paz. Porque la verdadera abundancia no es tener más, sino ser más sabio, más útil, más consciente, más libre. En resumen, el código sagrado de los negocios no es una obra de teología ni de economía. Es un puente entre ambas. Un mapa espiritual para quienes saben que su vocación empresarial también es su llamado divino. Un faro para los que quieren dejar huellas sin vender su alma. Aquí no vas a encontrar recetas rápidas, sino principios eternos. No promesas vacías, sino verdades probadas. No fórmulas mágicas, sino estrategias sagradas que ya funcionaron en manos de quienes se atrevieron a creer. Y si al terminarlo logras ver tu negocio como un altar, tus clientes como prójimos y tus ganancias como bendiciones multiplicadas, entonces este libro habrá cumplido su misión. Que este prefacio sea tu oración de inicio. Señor, enséñame a prosperar sin perderte. A servir sin agotarme. A multiplicar sin olvidar que todo proviene de ti. Que mis negocios reflejen tu sabiduría. Y que mi éxito sea testimonio de tu bondad. Bienvenido al viaje. Bienvenido al reino en acción. Bienvenido al código sagrado de los negocios.